Hola comunidad de luz, bienvenidos a la segunda parte de este estudio escatológico sobre el final de los tiempos. Mi nombre es Averamento y en esta oportunidad vamos a seguir analizando las señales del apocalipsis, las nuevas señales que estamos viviendo, ya que el 2024 arrancó con todo en materia de ovnis, en materia de seres extradimensionales, en materia de fenómenos en los cielos y por supuesto fenómenos naturales. Llevamos solo 10 días, así que si no viste la primera parte, acá te dejo el link. No olvides suscribirte al canal, darle like, compartir y suscribirte al canal Misterios Develados CRA, donde vas a poder ver esta serie completa, adentrándote más en profundidad en estos misterios y sus develaciones y revelaciones a través de las impactantes imágenes, videos y los impactantes acontecimientos que estamos viviendo en este final de los tiempos. Vamos con esta segunda parte. Estamos acá, de vuelta. Antes de empezar, te pido que revises acá abajo en la descripción. Vas a encontrar los links y los contactos para adquirir el Mega Kit CRA completo con todos los dispositivos cuánticos del canal. Vas a poder adquirir los productos y los servicios. También el link para apoyar al canal. Y si estás desde Facebook, no olvides enviar estrellas de agradecimiento y emojis personalizados en los comentarios. En la primera parte de esta serie sobre el estudio escatológico del final de los tiempos y las nuevas señales del apocalipsis, que ya a 10 días del 2020, de iniciado el 2024, no solo se han acelerado, sino que parece que esto recién empieza. ¿En cuánto tiene que ver la Agenda 2030 con esto? ¿En cuánto tiene que ver la élite en esto? ¿Y en cuánto estos fenómenos son naturales, cíclicos del planeta? Pero, o si es una combinación de todas esas cosas en conjunto con las profecías bíblicas que se vienen cumpliendo una a una. En el primer capítulo hablamos sobre esta plaga de mosquitos sin precedentes. Han aumentado su agresividad. Las nubes de mosquitos son mucho más grandes. Ya es una plaga. Antes eran localizadas estas plagas, se realizaban fumigaciones locales. Bueno, era generalizada siempre los mosquitos, ¿no? En época de calor y de lluvias, pero también es extraño. ¿Por qué no se están fumigando como antes lo hacían? O sea, sí, ya han utilizado toda esa fumigación en los mosquitos. ¿Y ahora por qué no se está fumigando? ¿Por qué no se está haciendo nada? Y qué casualidad que hace poco el Billy lanzó sus mosquitos chipeados y sucedió esto, ¿no? Tal vez sabía sobre las plagas del final
del apocalipsis y aprovechó para meter sus mosquitos. Y si parece poco, ahora amenazan con una nueva plan de un nuevo bicho. Bueno, fíjense que nunca han parado. O sea, estas élites siempre en las sombras han seguido trabajando en todas estas cuestiones. O sea, después de haber inoculado a la sociedad, y más los que se pusieron eso, ¿no? Y con otras cosas, como decíamos, con las fumigaciones y con los chemtrails y esas cosas. O sea, vemos que en Barcelona, en España, es brutal la fumigada de los cielos. Los chem generan patrones en los cielos que te hacen pensar que ya inclusive podrían estar trabajando en ese domo que nos envuelve. Y no hablo de terraplanismo, porque eso es absurdo. O sea, la Tierra es como es, redonda, pero es toroidal. O sea, al tener el campo electromagnético, o sea, el campo magnético terrestre, o sea, que es el famoso, o sea, allí se encuentra el famoso Acayas, ¿no? Muchos ingresan a Acayas de maneras incorrectas, sin siquiera saber lo que es el Acayas. Y el Acayas no es más que el campo magnético terrestre, donde se impregna el pasado y los hechos y los acontecimientos que se van dando, todo se impregna en ese campo magnético. No es el campo cuántico de infinitas posibilidades que yo siempre digo que se encuentra en la supraconciencia de la quinta dimensión, o sea, en ese estado superior de conciencia, o sea, sí, en ese, o sea, donde se encuentran todas las posibilidades, todas las ideas, todas las cosas que aún no se han materializado, o sea, desde allí precipitamos. Pero bueno, de esta cuestión hablo en el podcast, o sea, en la serie La energía taquiónica. Pero si no la viste, entra al canal. En listas de reproducción vas a encontrar lo que ahora es ya un podcast. Ya lo transformé en podcast número 2. O sea, el podcast número 1 en realidad sería la serie La energía taquiónica. Allí voy subiendo los capítulos, los voy actualizando. Y el podcast número 2 es el testamento el testamento de todos los tiempos. Pero lo que te quería contar en este video programa, ya que estamos acá en Canalización Resonante Áurea, si no te suscribiste, suscribite ahora mismo, dale like, comparte, abajo en la descripción tenés los contactos para adquirir el Mega Kit y los dispositivos cuánticos y productos y servicios CRA. Y por favor apoyanos con lo que puedas
Ahí también tenés el PayPal y el Mercado Pago. Y si estás en Facebook, no olvides enviar estrellas de agradecimiento y emojis personalizados. Estamos desmonetizados acá en YouTube. Necesitamos horas de reproducción, así que ayúdenos con eso también. Ya están preparadas las membresías del canal, pero al estar desmonetizados no las puedo utilizar todavía, pero ya están listas. Los 3 niveles, la triple iniciación, CRA con averamento ya está lista. Pero cuando se activen nuevamente las monetizaciones, se volverán a activar las membresías del canal. Allí hay videos exclusivos preparados. Muchos videos del canal los tuve que pasar exclusivos para miembros, por seguridad y también por exclusividad, por una cuestión de que esa información es muy importante y ya no puede ser dada. Ya ha sido dada al público, pero ya no puede ser dada así porque sí a cualquiera. Sí al que está dispuesto a acceder a la enseñanza, a esta triple iniciación. Sí, como Hermes. Pero bueno, como te decía, estamos acá en Canalización, así que vamos a hablar de unas cuestiones, pero recordá que para ver esta serie sobre el estudio escatológico del final de los tiempos y las nuevas señales del apocalipsis, tenés que ir al canal Misterios Develados CRA. Suscríbete ahí también y vas a poder ver esta serie completa, donde vamos a adentrarnos más en profundidad acerca de las impactantes cosas que están sucediendo en el mundo, y develaremos parte de estos misterios. Eso te quería decir. Sabía que algo me olvidaba antes de continuar con estas nuevas señales. No sé si te enteraste lo que pasó en Miami, en Estados Unidos de Norteamérica. Allí en Miami. Bueno, resulta que tengo información exclusiva que nadie tiene. Y la voy a estar develando en el canal Misterios Develados CRA. Porque vi cosas que nadie vio en el video que anda circulando en las redes. O sea, todos se centraron en una parte, pero en realidad hay varias cosas que suceden en el video que nadie vio y que tal vez, bueno, confirme que algo verdaderamente extraño ocurrió en ese centro comercial. Porque la versión oficial no cuadra. El video que anda circulando hay cosas que nadie vio, creo que ni la policía, y por eso está circulando. O sea, otros y los videos, o sea, y el por qué no salen más material de más testigos es por la censura, por supuesto, seguramente del gobierno y digamos, ¿no? Y porque, bueno, muchos de los jóvenes que estaban ahí estaban corriendo, o sea, la gente ahí corría desesperada. O sea,
Eh, y se vieron, parece también naves. Y luego en Misterios Develados CRA voy a estar haciendo un video programa especial con al respecto sobre esto. Eh, Tratando de velar a ver qué es eso. Pero bueno, mirá, esto nadie lo vio. ¿Qué está pasando? Seguimos con el videoprograma. Impactante, ¿no? Eso nadie lo vio. Solamente yo lo vi esto. O sea, pasó totalmente desapercibido ante los ojos de todo el mundo. Bueno, vamos a seguir con las señales, porque también esto está relacionado seguramente, creo yo. Porque están ocurriendo cosas en los cielos que no son normales. Estamos teniendo tormentas que no son normales. Vientos que no son normales. Sucesos verdaderamente impresionantes. Tengo material guardado en videos de las redes que seguramente estén siendo censurados porque no están saliendo a ningún lado tampoco, de acontecimientos que están sucediendo, como por ejemplo en la Antártida Argentina hemos tenido vientos de más de 360 kilómetros por hora sostenidos. Y es uno de los motivos por el cual el presidente de la nación, Javier Milei, viajó a ese lugar. Entre otras cosas, para ver qué está pasando. Porque en las últimas 3 semanas o menos, o sea, en cuestión de una semana para otra, ¿sí? ¿Entendés? O sea, pocos días. Acá en Argentina hemos tenido una seguidilla de tormentas que han afectado en cada oportunidad a una localidad diferente, digamos, ¿no? A una provincia, a una ciudad o a una parte del país. Pero, o sea, es tanto ya la información que olvidamos lo que pasó ayer, porque lo que pasa hoy, ya mañana lo volvemos a olvidar con lo que pasa de mañana. O sea, es un bombardeo constante de información, de sucesos que se están dando. Pero con respecto a estos vientos, hemos tenido vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora. Ayer, en Miramar, más de 170 kilómetros por hora.
estuve analizando tormentas de hace 7 años, 4 años, o sea, años atrás. Y hablar de vientos de 70 kilómetros por hora, de 50, 60, 70 kilómetros por hora, era hablar ya de algo bastante severo, pero claramente, o sea, son vientos, o sea, lo que está ocurriendo es un proceso de tropicalización, o sea, al estar corriéndose el eje magnético terrestre y el polo norte magnético, o sea, perdón, al estar moviéndose el polo norte terrestre, o sea, el eje terrestre, y al estar desplazándose el polo norte magnético, a su vez, o sea, estas dos cosas, por un lado el polo norte magnético desplazándose hacia Siberia con una inminente inversión de polos, y por otro lado esta desviación, por otro lado la desviación del eje terrestre en sí. Entonces, lo que eran vientos de una tormenta tropical ahora son vientos, se pasaron a vientos de 120, 150, 170, 220. O sea, ya son vientos huracanados. Ya son vientos de un sistema de huracán. ¿Estamos teniendo huracanes en Argentina? ¿Qué está pasando? En diferentes partes del mundo. Mirá esta tormenta en Dubái. Cayó un rayo enorme. La gente corría como ganado, toda junta. No sé hacia dónde, o sea, porque se venía el mundo abajo. En pleno desierto, en pleno Dubái. La ciudad más rica del mundo en el medio del desierto. Y tuvieron estas tormentas, estas lluvias, estos rayos. En Brasil ocurrió también una tormenta muy fuerte, con fuertes vientos. Pero eso que sucedió en la Antártida con vientos de más de 370 kilómetros por hora, o sea, o 270, bueno, ya no sé, pero mucho. O sea, no, no, está bien, más de 370 kilómetros, 370, claro, kilómetros por hora. O sea, ¿por qué nadie está hablando de esto? Eso es lo más extraño, ¿no? O sea, ¿qué nos ocultan? ¿O qué están haciendo con el clima, no? Esta geoingeniería, nos acercamos al 2030, quieren implantar el nuevo orden mundial, quieren despoblar la población, quieren reducir la población, quieren... Porque otro fenómeno también, o sea, porque ayer grabé esta segunda parte y se me perdió la información, se borró el video. Pero mejor, porque ahora estamos acá analizando lo que pasó. O sea, porque hoy, justo hoy, luego de perder ese video, me llegó esta nueva información. O sea, una seguidilla pude conseguir de material de audiovisual, de video,
Y te voy a mostrar uno, mirá. Sobre esta supercelda. Y cómo salían los rayos de ella. Y cómo parece una enorme nave nodriza. Y también este otro video con esas nubes, que no recuerdo ahora el nombre, pero parecen algodón, pero ya salidas de una serie de ficción, de un videojuego, o sea, ya prácticamente creadas artificialmente, ya directamente pareciera dibujadas orográficamente en el cielo, o no sé, una cosa loca, nunca antes vista así de esa. O sea, sí, esas nubes obviamente existen, pero jamás se vio ese nivel de de locura en los cielos. Ahora estoy viendo acá estas nubes. Impactante, ¿no? Hay misterios develados. CRA voy a estar mostrando más videos también. Acá también en el canal Canalización Resonante Aurea, voy a estar subiendo también más videos de estos. Pero también encontré muchos avistamientos ovni. Ahora está de moda, ¿no? Todo parece ser una invasión extraterrestre, ¿no? Ahí vienen los ovnis, ya están los platos voladores ahí, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Programación predictiva? ¿Cifrado primado negativo? Muchos dicen proyecto Bluebeam. Proyecto Bluebeam, hologramas en los cielos. Y sí, en parte sí. O sea, los ricos del mundo están construyendo búnkeres. Elon, no, el otro, ¿cómo se llama? El que parece un cyborg, un robot, un coso. Bueno, se compró una isla en el medio del océano para hacer una excavación, una mega excavación en la isla. Están haciendo excavaciones en el Polo Sur, en la Antártida, están perforando las napas subterráneas también de agua. Por ejemplo, acá en Argentina, lo dije en otros videos acá cerca, la napa Tehuelche, casualmente se secó esa napa en parte. Secándose el único arroyo no contaminado. O sea, ¿qué demonios están haciendo? ¿Y quién se creen que son? Sí, ustedes, los de la élite. Ya sabemos todo lo que están haciendo y quiénes son. Y saben perfectamente que les queda poco tiempo, porque viene
Viene el apocalipsis, la gran revelación, vienen revelaciones, viene el final. Actualmente estamos conviviendo las dos líneas proféticas, como decían las profecías de los antiguos, perfectamente se están cumpliendo. A partir del 2012 en adelante empezarían a convivir estas dos líneas proféticas. Una, la de nosotros, la de la nueva humanidad dorada, que es la del individuo, es la de la enseñanza, es la de la verdadera palabra del Eterno, o sea, la verdadera palabra, la verdadera enseñanza de Cristo, de Jesucristo, de la verdadera enseñanza de Buda, la verdadera enseñanza de todos los maestros, de todos los iniciados, de todos los tiempos, que es una única enseñanza, es la misma enseñanza, que nos conducirá a la nueva era. Pero también está la otra línea, la de los 4 paradigmas imperantes: la política, la ciencia, la economía y la religión, los 4 jinetes del apocalipsis, que tiene un final abrupto, les cae un rayo literalmente y los parte al medio. Un rayo de plasma que viene del centro de la galaxia los parte al medio. Literal, ahí pum, se terminó su camino, o sea, no tienen más potestad. Pero la humanidad va ahí, por ese camino, directo al abismo. Ese es el demiurgo y sus acólitos. Esa es la involución que nos han impuesto con esta mortalidad que nos han puesto y todo el sistema. Pero eso se puede revertir, eso es lo importante. Por eso este otro camino, el que nosotros transitamos, en el que este canal me encargué hace más de 10 años de empezar a recorrer y brindarte las herramientas para esa nueva era, para esa nueva humanidad de luz, para esa nueva tierra dorada, para que juntos podamos crear, para que tú crees tu tierra prometida. Y lo importante de crear es habitar esa creación.